Hola a todas y a todos. Mi nombre es Fabricio Castiglioni y soy el director de las carreras de Comunicación y Técnico Audiovisual y de Ingeniería y Tecnología en Sonido de la sede de San Carlos de Apoquindo. Es un motivo de orgullo para mí estar hoy aquí, después de un gran trabajo que hemos realizado con la escuela, la sede y las carreras para traer Tecné 2021 a sus pantallas. Durante los 2 días que llevamos de esta versión de Tecné 2021, hemos profundizado y actualizado conocimientos en este desafiante momento en que se encuentran las comunicaciones y por esto mismo los quiero invitar a que se mantengan conectados el día de hoy para seguir aprendiendo y conociendo a través de las presentaciones de nuestros expositores. Hoy vamos a comenzar con una presentación de Mauricio López, ingeniero en sonido, con participación en más de 150 largometrajes, tanto chilenos como extranjeros. Y en la segunda parte de nuestra jornada tendremos como invitada a Carolina Siraquián, montajista con trabajo en cine, documental y publicidad, y recientemente parte del equipo de La Gente Topo. Esta actividad de vinculación con el medio la hemos realizado con mucho cariño para ustedes, como una posibilidad de ampliar sus horizontes y conocer de primera mano lo que está pasando en nuestra disciplina en el mundo laboral. Sin demorar más la presentación, ahora dejo con ustedes al docente Marcos Salazar, profesor de la sede de San Carlos de Apoquindo, para que presente a nuestro próximo invitado. Un gran abrazo a todos. Muy buenos días a todos. Como dijo Fabricio, mi nombre es Marcos Salazar, de profesión ingeniero en sonido y también realizador audiovisual ligado al ámbito documental y docente de las carreras de sonido y comunicación audiovisual de la sede de San Carlos de Apoquindo de Duoc UC. Les voy a contar un poco cómo es el formato de esta presentación. Va a tener una duración de unos 40 minutos aproximados para luego dar pasos a la pregunta del público. Abajo en el chat tienen un link ahí de preguntas y respuestas, pueden dejar sus preguntas ahí. Yo voy a hacer una selección, seguramente no podremos responderla todas por la gran cantidad de preguntas que van a tener, ya que el invitado es un invitado muy interesante. Y ahí en el chat déjenlas y yo voy a hacer una muy buena selección de ellas. Les recuerdo también que al finalizar esta charla va a haber una encuesta que va a aparecer ahí en el chat, que agradeceríamos mucho que la respondieran para nosotros poder hacer una buena evaluación de este magno evento. Sin más preámbulos, voy a dejar a alguien muy querido, alguien muy admirado por mí también, conocido desde la época de alumno, del cual estoy muy orgulloso, que ha llegado a ser un gran mezclador y diseñador de sonido. Y
nos va a deleitar con una charla que va a ser cómo llegar a la mezcla de sonido para cine, del gran Mauricio López. Pasamos a ver el video de presentación. Muchas gracias. Mauricio López. ¿Cómo llegar a la mezcla de sonido para cine? Tecné. Contenidos que transforman. Ingeniero en sonido chileno que se desempeña en el área de postproducción de cine. Su trabajo se puede apreciar en más de 150 largometrajes chilenos y extranjeros, entre los cuales destacan Jackie, Johnny 100 pesos, Machuca, Play, Héroes, Bala Loca, Gloria Bell, Pacto de Fuga, entre muchos otros. Actualmente es mezclador y diseñador de sonido en los estudios Filmo Estudio y es miembro del staff de docentes de la Universidad Mayor y de la Escuela de Cine de Chile. Mauricio López. ¿Cómo llegar a la mezcla de sonido para cine? Tecné. Contenidos que transforman. Hola, tengo que prender la cámara. Un segundo. Todo lo preparado no resultó bien. Y aquí está la cámara. Ahí sí. Hola, ¿cómo están? Todas y todos. Nada, muy contento de esta invitación y muchas gracias por tus palabras, Marco, y eso de interesante me gustó mucho. No sé si a todos les vaya a interesar, pero espero si se inscribieron es porque algo les gusta esta área del cine que es el sonido. Siempre Bueno, bienvenido, te dejo en manos ahí de toda la audiencia. Muchas gracias, Marco. Vale. Siempre me gusta comenzar un poquito desligándome de esta parte ingenieril, que siempre me dice de ingeniero en sonido. Sí, soy ingeniero de ejecución en sonido, que salí del ex Vipro, pero siempre me gusta desligarme porque, no sé, yo no me siento tan ingeniero porque no programo plugins, ¿cómo se llama? Fabrico micrófonos, no fabrico amplificadores, calibro muy poco, la verdad. O sea, sé hacerlo, pero la verdad que nunca me he dedicado a calibrar una sala ni nada de eso. Me gusta más llegarme al lado de como artista visual o diseñador o mezclador. Sí, lo que siento de todos mis años ahí de haber estudiado ingeniería en sonido y de haber sido torturado por algunos profesores en las áreas matemáticas como cálculo y álgebra, que eran como las partes, siempre eran los ramos coladores, dicen. Lo que me queda de eso es un poco la resolución de problemas. O sea, siento yo que toda la parte ingenieril de esta carrera me ha servido para resolver problemas rápido, para poder salir de apuros muy rápido. Nunca he ocupado una integral de una derivada, nunca más, y espero no volver a hacerlo, pero me ayudó mucho para enseñarme a pensar. Eso nomás como un punto aparte. Bueno, la idea de esta charla es un poquito hablar de cómo llevar el material a la sala de mezcla, cómo los diseñadores de sonido o los supervisores de sonido deberían traer su material a la sala de mezcla para de esta forma en la sala de mezcla tener un tiempo mucho más holgado. Normalmente las salas de mezcla y la mezcla final, que es el proceso final de todo el área de sonido, es
da un poquito de lata hablar de costos, pero es la parte más costosa de toda la producción sonora. Entonces, si tú llegas con materiales desordenados y tomas tiempo de la mezcla para ordenar y para distribuir toda tu información, vas a estar finalmente ocupando horas y días de la jornada de mezcla, digamos, que no debiera ser. Y finalmente se te van a cortar los días de la mezcla en sí. Un poco para saber y para que entendamos un poco de cuáles son todos estos materiales, cuáles son todas estas capas que los diseñadores de sonido nos traen. Las podemos dividir en 4 familias: diálogos, ambientes y efectos, músicas y Foley. Los diálogos, bueno, tienen que ver todo con lo hablado, y ahí tenemos subcategorías siempre que vendrían siendo los sonidos directos, que son los que se graban en la locación, los while, que también se graban en locación, pero en momentos más controlados. Los while normalmente se hacen cuando una locación es muy ruidosa y el sonidista directo enseguida se da cuenta que su sonido su sonido directo no va a funcionar porque está muy ruidoso. Al término del plano de la escena, se lleva a los actores a un lugar más silencioso y recrea la escena, pero ya sin cámara. Esto nos puede servir mucho para reemplazar tomas y cosas que tengan ruido. Otra subcategoría de los diálogos vendrían siendo los walas. Los walas vendrían siendo todos los ruidos como apoyo a lugares como, por ejemplo, una locación de un restaurante, donde yo tengo a mis protagonistas principales en primer plano, pero tengo mucha gente alrededor. Normalmente en la filmación a toda esa gente se les dice que muevan la boca pero que no digan nada. ¿Para qué? Para que el sonido directo solamente lo capten los protagonistas. Luego esto hay que recrearlo. Entonces esa es una capa importante que se le denomina walas, y es llevar a un grupo de gente y grabar todas estas locaciones y grabar el ambiente y las voces de las demás personas, que en ningún momento van a ser personas principales y nunca se va a escuchar su voz, más que nada como un murmullo, pero es algo que es necesario para que la escena funcione y sea más realista. Y por último tenemos los ADRs o doblajes, que vendría siendo cuando hay dificultades técnicas del directo o porque queremos agregar diálogos cuando el actor está de espalda, o porque queremos agregar off, o porque queremos cambiar al actor. El actor fotografía muy bien, pero queremos cambiar la voz del actor. Y eso pasa más de lo que ustedes creen. No voy a decir ninguno de los actores conocidos, pero normalmente son actores que son no rostros tan principales, porque si no los espectadores nos daríamos cuenta. Otra capa vendría siendo entonces los ambientes y efectos. Esta vendría siendo los diálogos. La otra capa que nos traen los diseñadores son los ambientes y efectos, donde aquí tenemos dos subcategorías, que vendría siendo los ambientes, o también denominados background, que son, por ejemplo, una escena en una plaza, los pajaritos, el tráfico, todo lo constante que pasa en una escena. Y está la subcategoría de efectos. Los efectos son todo lo que tiene movilidad en el plano. Habíamos hablado que el ambiente y el background es todo lo constante del plano. El efecto es, por ejemplo, que pasa un auto de izquierda a derecha del plano, ya tiene movilidad en el plano y eso se le considera un efecto. Aparte de eso, también tenemos efectos de explosiones, que también tienen movilidad en el plano, entonces también se los denomina efecto, y recreaciones de cosas que no existen, como naves espaciales, etc. O cosas que nosotros de repente en un viaje al espacio, ninguno de nosotros ha viajado al espacio, entonces tenemos que reconstruir eso de alguna forma. Luego está la otra capa, que vendría siendo los Foley. Y los Foley vienen siendo todos los ruidos de los actores, todos los movimientos de los actores. Los actores caminan, los pasos, los movimientos de ropa, cuando toma algo, cuando se le cae algo, golpes, etc. Toda la movilidad del actor. Y aparte de eso, también el Foley tiene apoyo a algunas escenas, como, no sé, una caída de un avión. También hay apoyo a estructura del avión, a un auto, etc. Es una capa bien importante, porque esta capa nos va a dar credibilidad a nuestros diálogos y a nuestros doblajes. Pensando que cuando yo voy a hacer una filmación y voy como sonidista directo, todo lo que no sea diálogo va a ser ruido para mí.
Entonces, normalmente las personas, por ejemplo, cuando son planos americanos o planos medios, que no se ven los pies, los hombres y las mujeres se pueden sacar los zapatos para que no generen ruido, y todo eso después destruirlo. O sea, el sonista directo, cuando hay diálogos en una escena, solamente se preocupa del diálogo. Lo demás, la verdad que se puede reconstruir. Entonces esta capa es súper importante para eso. Y finalmente, que siempre la dejo al final, la música. ¿Por qué la dejo al final? Porque la música no pertenece mucho a un estudio de postproducción de sonido, siempre pertenece a otro estudio, llega de diferentes formas, como por ejemplo, la mejor de todas las formas es que llega con mezclas separadas por STEM, que vendrían siendo mezclas por familias, no sé, percusión, bronces, cuerdas, etc. En el peor de los casos llega un estéreo, un LR, y uno tiene que hacer maravillas con eso, porque, claro, un estéreo no lo puedes controlar tan bien como si tienes todas las bandas separadas. O sea, y ahí también viene un poco la expertise del músico. Si el músico es un músico de películas, va a saber cuándo tiene que disminuir la línea melódica de su música, porque entran los diálogos, y cuando terminan los diálogos puede volver la línea melódica, musical, etc. Hay que pensar siempre todo en la estructura de una película, en que los diálogos son lo más importante. Y yo siempre digo que los diálogos vendrían siendo nuestra columna vertebral. Entonces, a partir de ahí todo se va ramificando. Si yo no entiendo un diálogo en una película, hay un problema ahí. O sea, no estoy logrando que el espectador entienda lo que queremos comunicar. Salvo que sea una propuesta y sea algo que realmente no queremos que el espectador entienda. Bueno, teniendo esas 4 capas, que claro, yo las digo así, la enumero en 4, les voy a mostrar enseguida un proyecto que no son 4 pistas o 4 layers o 4 capas, o sea, son 100, 200, 300 capas que involucran en la mezcla. Y finalmente llegan todas esas capas, y acá siempre esta analogía la digo siempre en las clases, en las charlas, y no es mía, la escuché por ahí, seguramente ya la saben, el del cocinero, ¿no? Que el diseñador de sonido vendría siendo el que trae los ingredientes y la receta, y el mezclador es quien con la receta y con los ingredientes va cocinando. Y cocina cambiando la receta. O sea, la receta dice 2 de sal, 2 cucharadas de sal, yo le pongo 1. O en vez de azúcar, pongámosle miel. Entonces vamos cambiando también la estructura del diseño. Entonces, finalmente el sonido es un conjunto de personas que están trabajando en esto, y que finalmente todo se termina en la mezcla, pero de la mezcla hacia atrás hay mucho trabajo involucrado. Las mezclas normalmente, no sé, en Latinoamérica puede ser 1, 2 o 3 semanas de mezcla solamente, entendiendo que ya todas las capas están construidas, o sea que no vamos a agregar nada en la mezcla, no vamos a agregar sonidos, no vamos a doblar, ya está todo hecho. 2 o 3 semanas se pueden extender, o sea, de hecho es mucho mejor si tenemos muchas más semanas, porque finalmente a veces que es lo que me ha pasado muchas veces, de hecho ahora me pasó en una película, que de repente uno está mirando detalles muy pequeños y no se da cuenta que esos detalles te están molestando a ti solamente. Entonces, lo que es muy bueno en el periodo de mezcla es darse un tiempo de dejar la mezcla, o sea, dar unos 4 o 5 días, no voy a abrir nuevo este proyecto, voy a descansar mis oídos, voy a abrir otro proyecto, o no voy a abrir nada, y después vuelvo esos 5 días y ya me replanteo todo. O sea, hay cosas que siempre Marcos de Aguirre, que es el dueño de Film Studio, el estudio donde yo mezclo, dice, a veces estás viendo, necesitas a alguien que vea el bosque, porque tú estás viendo el árbol. Claro, entonces de repente uno está viendo algo demasiado concentrado, una ecualización de un diálogo, y finalmente eso no le importa a nadie, y solamente a ti te importa, y nadie se va a dar cuenta de lo que está pasando ahí, porque hay muchas otras capas. Entonces, eso es importante, y en eso va un poquito los días de mezcla. Ahora, en cuanto al orden de que tienen que los diseñadores tienen que traer su información, siempre es bueno separar todas estas capas. O sea, nunca en la misma pista de diálogo tener efectos.
En la misma pista de diálogo, de directos, tener doblaje. Todo tiene que estar totalmente separado, porque de esta forma se le pueden aplicar procesos diferentes a cada una de las pistas. Les voy a mostrar ahora un proyecto. Disculpen que no les... voy a estar así como de lado, que tengo el otro computador acá. Así que voy a compartir mi pantalla. Sonido, listo. Entonces, les voy a mostrar dos proyectos. El primer proyecto es un proyecto que, si bien tiene muchas pistas, yo lo considero como, por lo menos estas escenas que les voy a mostrar, un proyecto de mezcla sencillo, porque no contiene gran cantidad de pistas y es un proyecto más de conversación y no tiene muchos efectos. Entonces, les voy a mostrar toda la sesión antes de poner play. Esta es el QuickTime lo voy a checar un poco. Esta es una película que se llama Gloria Bell, de Sebastián Lelio. Ok, tenemos el proyecto y acá están las capas que yo les estoy mencionando. Tenemos las capas de los diálogos, y se fijan que, si logran ver acá, no sé, capaz que no se vea muy bien, pero tengo separaciones entre, voy a agrandar esto, entre directos y doblajes. Los ADRs están separados para yo identificarlos y tratarlos de una forma diferente. Luego, en el orden, este orden es el orden que tengo yo, pues pueden ir las músicas primero, los diálogos, depende de cada mezclador. Lo mismo que vamos a hablar después, cómo son el orden de la mezcla y qué son las cosas que se hacen en la mezcla. Luego tenemos las músicas, y se fijan, en este caso tenemos dos tipos de músicas. Músicas que son... que vienen en un estéreo, porque son músicas envasadas, por decirlo así, o sea, músicas de un grupo musical. Esta película tiene muchas músicas de los 70. Y por otro lado tenemos una música que está mezclada en 5.1. Esta es una pista 5.1, que son las músicas originales de la película. Y se fijan que abajo de esta pista que les estoy mostrando, hay otras pistas 5.1 que son los stem de la música. ¿Qué vienen siendo los stem de la música? Los elementos por separado. Por ejemplo, déjenme ver si tengo todo soleado para que se pueda escuchar. Sí. Por ejemplo, en esta tenemos... Vamos a subir un poquito porque hay unas cosas... Ya. Tenemos la orquesta. En otro stem. Los sintes melódicos. En otro stem. Más sintes, pero que ya no llevan una línea melódica muy definida. Y por último tenemos un stem de flautas. Perfecto. Y todo esto hace completa la música, digamos. Porque en algunos casos se fijan que estos que están, para los que no conozcan el software que se utiliza, el software que se utiliza mundialmente es este, que es Pro Tools. Hay otro software, pero la verdad que en cualquier estudio que ustedes vayan profesional, digamos, tienen Pro Tools. Es el estándar. Esto que está acá, como en color plomo, significa que está silenciada las regiones. ¿Por qué en algunos ocupo la mezcla y por qué en algunos ocupo el stem? Porque esa es un poquito la gracia de tener la música tan separada, porque yo puedo decidir cuándo quiero ocupar una y cuándo quiero ocupar otra. ¿Por qué se ocupó acá el stem? Porque probablemente queríamos bajar una de la orquesta o bajar los sintetizadores y darle más presencia a uno u otro instrumento. Si nosotros vemos las líneas de automatización que tiene esto, claro, o sea, me doy cuenta que bajé algunas cosas más que otras y subí algunas cosas más que otras, y la mezcla que proponía el músico la transformé. Todo esto en común acuerdo con él, obviamente. Y en otros momentos que no era necesario digamos, trabajo con stem, se trabajó con el full mix.
voy a seguir mostrando las pistas. Después les voy a mostrar también mi cadena de plugins para que vean qué son los plugins que utilizo. Luego tenemos los ambientes y efectos, donde tengo también separado ambientes, que vendrían siendo lo constante, y efectos, que vendrían siendo las cosas que tienen movilidad en el plano, como por ejemplo esta escena, vendría siendo todos los autos que yo veo pasar. Se fijan que, bueno, voy a agrandar un poquito la imagen para que logren ver mejor. Tengo los autos que pasan por detrás del plano, que yo los veo y tienen movilidad en el plano. Esos son efectos, y normalmente todas las cosas que van a tener movilidad en la mezcla tienen que ir sí o sí monofónicas. Nunca poner algo estéreo para algo que tenga movilidad y paneo. ¿Por qué? Por una sencilla razón de que tengo que mover dos paneos, tengo que mover dos perillas en vez de una. Es mucho más rápido el trabajo moviendo una y va a ser mucho más efectivo. A veces algunos diseñadores me dicen, oye, yo grabé mi auto, una pasada de izquierda a derecha con mi microfonía estéreo y quedó perfecto. Yo lo escucho con los audífonos y la verdad que está perfecto el paneo, pero ¿qué pasa cuando lo pongo en mi sala de cine? En mi sala de cine no tengo izquierdo y derecho, sino que tengo muchos más parlantes. Tengo izquierdo, central, derecho, surround. Entonces, si yo pongo ese estéreo en mi LR, se va a saltar el parlante del centro. O sea, no va a pasar por el centro, y eso va a ser un error. Normalmente todas las efectos que tienen movilidad en el plano, normalmente son monos. Les voy a mostrar aquí un poquito el ejemplo de esta parte. De estos autos, obviamente están muy reducidos de nivel porque hay diálogos. Los voy a subir un poco, de hecho. Bueno, se entiende la idea. Están todos los autos, digamos, que tienen movilidad, y los que no tienen movilidad, se fijan, están constantes en un ambiente de tráfico, por ejemplo. Ese vendría siendo nuestro ambiente background de autos que pasan, sí, de izquierda a derecha, pero no son constantes. O sea, pueden ser los que están atrás de las personas, pueden ser los que no, son los que no vemos. Entonces, no es necesario estar, ¿cómo se llama?, automatizándolos de izquierda a derecha, hacer que el auto tenga un movimiento porque no los veo. Y eso entonces van parte del background. Y por último tenemos entonces nuestro Foley, que también tiene varias separaciones. Tiene los pasos, se separa siempre en pasos y en props o ruidos, que vendría siendo todo lo que no es paso, y también hay una capa muy importante que es la presencia, que es la ropa. Vamos a escuchar algunas. Voy a poner solamente los Foley. A ver en qué escena me puedo mostrar. Voy a mostrar una escena con más pasos. Por ejemplo, todas esas tomadas de vinos, todo se recrea en el Foley. Bueno, ahí en el ejemplo, de hecho, de esta escena, vemos, escuchamos la respiración. Claro, uno podría pensar, la respiración es de la actriz, o sea, lo tiene que hacer ella. No, muchas veces la respiración la hace el equipo de Foley. Una, para no quitarle, a veces las respiraciones están perfectas en el directo y no hay que hacer nada, pero a veces no están bien en el directo y hay que doblarlas, por decirlo así, pero no le vas a pedir a una actriz o a un actor que doble una respiración, una por tiempo, otra por, no sé, quizás no lo va a poder hacer tan bien como lo puede hacer un artista de Foley que tiene un poquito más de experiencia. En el caso de esta película, como anécdota, le mostramos
la respiración que hizo el equipo Foley al director, y nada, le gustó, y hicimos, y todas las respiraciones de esta película de Julianne Moore son del artista de Foley que salió del Duoc, de hecho, Ivo Moraga. Así que cuando vean esta película van a sentir, le estoy matando toda la magia, ¿eh? Pero ya, ahora esas vendrían siendo las capas. ¿Cuál es el proceso finalmente de la mezcla? ¿Qué es lo que se hace en la mezcla? La idea de la mezcla, uno, es tratar de hacer real todas las cosas. Como tenemos capas que son doblajes, diálogos, ambientes que son extraídos de otras partes, la idea es que podamos hacer real esto. Y aparte de eso, que los diálogos sean, como decía, la columna vertebral, que estén parejos, que no haya una diferencia entre el doblaje y el directo, que conserven el mismo eco, el misma reverb que tiene el diálogo, el doblaje, o si el diálogo tiene mucha reverb, tengo que quitarle la reverb. Si el micrófono justo está muy cerca del personaje y tengo que alejarlo, todo eso se maneja con ecualización, se maneja con ecualización con reverb, que es como la herramienta, el procesador que siempre está de la mano de un mezclador, es la reverb. Con la reverb hacemos todo más real. Aparte de eso, en la mezcla también distribuimos las señales a los diferentes parlantes. Habíamos hablado que en una casa, en la tele, tenemos solamente 2 parlantes, izquierdo y derecho, pero en el cine tenemos hasta 8 parlantes, y ahora con el Atmos tenemos muchos más parlantes. O sea, detrás del telón hay 4 parlantes, izquierdo, central, derecho y subbajo, y tenemos parlantes hacia atrás, entonces podemos distribuir las señales a diferentes lugares. Y para eso hay especies de normas ahí, por ejemplo, los diálogos, tratar de no llevarlos mucho hacia los parlantes de atrás porque te pueden confundir. Si tú escuchas un diálogo en el surround, aunque el actor venga de atrás, eso va a sacar al espectador de la película. Y lo que queremos hacer nosotros es lo contrario. Queremos que el espectador nunca se salga de la película. O sea, que el espectador no se cuestione nada, que esté metido dentro de la película. Y nosotros, a diferencia del sonido, a diferencia de la imagen, digamos, la imagen es plana, está en el telón. En cambio, el sonido no. El sonido sale del telón. Con los parlantes que tenemos por todos lados, tenemos la ventaja de poder salir de la pantalla. Y eso es algo súper importante. Donde al poder salir de la pantalla, posicionamos al espectador en el lugar que queramos de la película. Entonces es súper importante eso. Les voy a mostrar un poco algunos de los procesos antes de mostrarles una sesión un poquito más complicada, que van a ver que son muchas más pistas. Les voy a mostrar un poquito de algunos procesos que ocupo. Para algunos les puede interesar esta parte. Ya, les voy a mostrar mi cadena de plugins que ocupo, de efectos que ocupo en los diálogos. Esto va variando. De hecho, esta película es del 2017 o 2018. Ya tengo otra cadena de plugins diferentes, pero algunos los conservo. Aunque, por ejemplo, no sé, tengo uno que se llama C4, que es un compresor por banda. Existe el C6, que tiene más banda, pero estoy tan acostumbrado a ocupar este y lo tengo. Hay una cosa que se llama mapping. Esta consola te deja, la consola que ocupo es una Icon, que es un controlador. Te permite hacer ruteos de los plugins, de los efectos a cada uno de los faders. Entonces ya tengo todo automatizado y me siento cómodo con eso. Entonces por eso hay algunos plugins que podría tener la versión renovada, pero no lo tengo. Ya, ¿cuál es mi cadena? Es muy importante esto. Tengo una cadena que ustedes verán aquí bastante, los que ya han visto Pro Tools, algunos estudiantes o ya diseñadores o que trabajan en el medio. Se ve que hay bastantes efectos. Claro, hay bastantes efectos incorporados, pero eso no quiere decir que yo los ocupe siempre. Es muy importante eso, y no solamente en el ámbito audiovisual, en el ámbito de películas, sino que también en la música. Y ahí Marcos me podrá decir después también. O sea, tenemos muchas herramientas, muchos procesadores, pero si el instrumento suena bien o si la voz suena bien, no tengo que hacer nada. O sea, no tengo que sobreecualizar, sobrecomprimir, porque no es necesario. Pero ¿de qué me sirve tener esta cadena grande que yo cuando lo necesito, lo llamo? Y está ahí. O sea, no tengo que estar agregando,
yo tengo un template, una planilla de mezcla, y esto está siempre ahí incorporado. Entonces lo que ocupo siempre es como un poco pensando en la vieja escuela, porque ahora ya no, quizás no es tan necesario un compresor en la entrada, porque tenemos, el Pro Tool tiene el Clip Gain, ¿cierto? Que es esta línea de automatización que antes no estaba en cada región. Pero esto me quedó de ahí de un poco de la vieja escuela, que lo ocupo básicamente para dar ganancia, automatizar ganancia. Todo esto se automatiza, no hay nada que sea fijo. No. Una pista no es solamente para una región o para un actor, las pistas se van intercambiando. Entonces todo se automatiza, todo se programa. Entonces este lo ocupo yo para dar ganancias y para comprimir cosas que están muy gritadas. Luego tengo un compresor por banda. A mí, antes de ecualizar, prefiero comprimir por banda. La ecualización, ¿cierto?, es buscar la frecuencia y eliminarla, que es lo que tengo después. Por ejemplo, yo busco, ¿cierto?, mi frecuencia que me molesta o que quiero realzar. En este caso, quiero eliminar esta frecuencia, por ejemplo, y la elimino. ¿Y qué estoy haciendo ahí? Con esta curvita que veo acá, es eliminar la principal, y estoy eliminando ahí unas frecuencias que también, dependiendo del Q que tenga el ecualizador, se va a llevar consigo. Pero la estoy eliminando. En cambio, lo que me gusta del compresor, el compresor por banda, que yo no elimino la frecuencia, sino que le doy un umbral, igual que un compresor, le digo, cuando esta frecuencia, y es lo mismo, o sea, yo busco la frecuencia, ¿cierto? Por ejemplo, con estos dos, ya, la frecuencia está entre 2 y 4 kilos. Y le doy un umbral, y cuando el umbral sobrepase eso, va a frenar a la frecuencia. Entonces, finalmente, no estoy eliminando frecuencias, las frecuencias siguen ahí. Si el umbral no es sobrepasado, la frecuencia va a estar, porque a mí me molesta cuando sobrepasa, cuando sube de nivel. Entonces, por eso me gusta siempre mejor comprimir por banda que ecualizar. Aún así, de todas formas, igual tengo un ecualizador que yo le llamo ecualizador, este primer ecualizador le llamo ecualización primaria, un poco emulando lo de la corrección de color. Ecualización primaria, donde elimino algunos detalles, realzo más que eliminar, realzo graves si es que es necesario, elimino graves, etc. Luego de eso, tengo otra banda, que es un deezer, pero finalmente es una banda, o sea, yo la ocupo como banda. Tengo otra banda para mover frecuencia y comprimir. Luego tengo el channel strip, que ahora lo he estado cambiando por el de Solid State Logic, pero este channel strip me gusta harto porque el ecualizador tiene un Q súper pequeño, y esta sería mi ecualización secundaria. Y en esta ecualización secundaria de repente saco tonos, si es que hay no sé, un tubo fluorescente que se coló en el sonido directo, lo puedes sacar acá, o hay una sílaba, una frecuencia que me está molestando, lo saco acá donde el Q es un poquito más pequeño. Y otra cosa interesante de este channel strip, que viene gratis con el Pro Tool, está incorporado, es que su gate es muy bueno para los diálogos. Su noise gate y su expansory gate es muy bueno para los diálogos. Entonces puedo, cuando son situaciones que no tienen mucho ruido, que es un ruido bastante constante, puedo eliminar casi todo el ruido y se comporta muy bien con las transientes de los diálogos. Y esa vendría siendo mi estructura para diálogos. Para doblajes es lo mismo, solamente que en el caso de esta sesión incorporo una distorsión. ¿Por qué incorporo una distorsión? Porque los doblajes son grabados de una buena condición en un lugar totalmente controlado, y a veces tiene que tener un poquito de suciedad, ¿no? Les voy a mostrar otro proyecto un poquito más grande. Marcos, tú avísame si estoy bien de tiempo. Estoy viendo el proyecto. Este es una película que se llama Araña, de Andrés Wood. Y es un proyecto un poco más, con muchas más pistas, se van a dar cuenta enseguida. Ya. Unos 10 a 15 minutos, Mauricio, va a pasar a las preguntas, yo creo. Perfecto. Gracias. Ya, gracias a ti. Esta sesión es un poquito más grande, fíjense. Voy a ir haciendo un barrido.
tengo alrededor de 250 pistas, donde, por ejemplo, todas las músicas están en STEM, y tengo muchos más STEM de los que tenía en la otra película. Hay un reordenamiento de los diálogos un poco diferente a la otra. ¿Cuál es la diferencia entre la que vimos recién y esta, en cuanto a diseño sonoro? Esta película, el diseño sonoro no se hizo, entre comillas, en la casa. Esta es una película que el diseño sonoro se hizo en Brasil. Entonces, es otro el diseñador, son otros sus tipos de pistas y llegan solamente a mezclar. En cambio, la primera película que les mostré, Gloria Bell, el diseño sonoro se hizo en casa. Entonces, nosotros hicimos el diseño y ordenamos según lo que normalmente estamos acostumbrados a ordenar. Y acá va un poquito lo importante de esto de llevar a la sala de mezcla ordenado. Si bien tiene otra estructura de orden, pero conserva la lógica de orden que todo mezclador y todo mundo trabaja, donde separa todas estas capas que ahí hablamos, donde aparte de separar, se maneja una cosa que se llama, lo tengo por acá, el montaje escalonado. ¿Qué quiere decir esto del montaje escalonado? Que si yo tengo, no sé, pensando en autos, si tengo 6 autos, pasa el primer auto en la primera pista, el segundo auto no está pegado a la misma pista, sino que viene a la pista siguiente. Y lo que se trata de lograr es hacer una pequeña escalera de esto. ¿Esto por qué? Porque las automatizaciones, cuando yo tengo 2 regiones en Pro Tools y en cualquier software pegados, a veces no funcionan bien y salta un clic. Un clic quiere decir que suena la automatización. Otra es porque el mezclador, tengo 5 dedos solamente, entonces no puedo estar, y aparte si estuviese, por ejemplo, este auto pegado a este, yo tendría que hacer un movimiento muy rápido y va a ser imposible que lo haga. Entonces, en este sentido, si el montaje está escalonado, yo sé cuándo viene el siguiente efecto o el siguiente diálogo, y puedo tener la velocidad de bajarlo en play. La idea de tener una consola como no sé, la que trabajo yo tampoco es tan grande, pero hay estudios que tienen consolas gigantescas. La idea de tener tantos faders es para que hacer todo el trabajo más rápido y más continuo, digamos. Acá hay, por ejemplo, esto es un ejemplo de una sesión de diálogos como viene desde el offline, como viene desde el ONFI, desde la AF, perdón, que es el archivo de compatibilidad entre software de video y audio. Y fíjense que hay muchos micrófonos, porque a veces los sonidistas directos graban más micrófonos de los que necesitamos, y está bien, porque son alternativas, siempre es bueno tener alternativas, y finalmente queda algo así. Lo importante del tema de la mezcla y de cómo llega la información, por eso acá está, ahí vamos a escuchar un poquito de algunas cosas, cómo llega todo separado, es que el mezclador tiene que tener el control de todo. Tengo que tener el control fijo de si quiero bajar los pájaros, si quiero bajar solamente el loro, y por eso siempre yo digo ese ejemplo de que en algún momento me pasó que había una escena de la Plaza de Ñuñoa y el diseñador de sonido fue con sus micrófonos a grabar, grabó una Plaza de Ñuñoa, perfecto, estuvo 1 hora grabando, llegamos al estudio, pusimos la Plaza de Ñuñoa, se escuchaba increíble porque ocupábamos microfonía 5.1, bla, 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 y después llega el director y me dice, ya, pero baja los loros. No puedo bajar los loros porque los loros están en todos los micrófonos. Entonces, claro, puedo ecualizar, tratar ahí con el ISO, todo reductor de ruido, pero es un cacho. Entonces, claro, esa capa me va a servir, pero necesito las demás capas de tráfico y de loros y todo separado para poder tener el control. Esa es la idea también de por qué el Foley hace todo. El Foley considera como que la película es muda y se hacen todos los movimientos, aunque estén en el directo. Hay escenas que no tienen diálogos y es el personaje caminando a cámara. Pero el Foley lo hace igual para que en la mezcla se tome la decisión de cuál es de los dos el que quiero. Entonces, eso es súper importante, el tema del control. Y les voy a poner un poquito de play algún segundo. Les voy a mostrar después, muy cortito, algunos de los plugins que se ocupan para los ambientes de efectos. A ver, va.
Tranquilo, tranquilo ahí. Juega al medio. Profesor, ¿y estos niños cuándo van a entrar? Sí, ya va, ya va. Vamos al medio, al medio. Juega acá, juega acá, juega acá. Vamos, precioso. Vamos, niños, a jugar, todos a jugar. Que sus papás no están pagando para que vengan a puro mirar. Bueno, por ejemplo, en esa escena que se ve, que se escucha como que si fuera tan sencilla, que hay poco diálogo, hay muchas capas, entonces hay diferentes ambientes, diferentes rever y etcétera. Y bueno, y eso también es lo otro que les quería mostrar, lo importante de la rever que yo ocupo dos rever. Una es, se las voy a mostrar aquí enseguida. Una es una rever que es de Avid, que se llama Revive, la Revive 2, que me gusta mucho. Tengo muchos presets ya armados de todas las películas, es 5.1. Ocupo también la otra reverb que ocupo, que probablemente la hayan visto, espero que no sé si la alcanzan a ver. Voy a dejar de compartir esto un ratito. No sé si la alcanza a ver. Esta reverb probablemente la han visto en todos los estudios. Este es el control remoto de la reverb, que es la 480. Y una reverb súper antigua, es un procesador externo. De hecho, para ocuparla uno tiene que salir del Pro Tool y volver a entrar y grabar en otra pista. Pero es una reverb que ya sus presets por sí solo, tú pones un preset, no sé, hay uno que tiene madera, y que es un lugar de madera, y funciona perfecto, o sea, no hay que hacerle nada. Y funciona muy bien, la ocupo para los diálogos y para los foley. Funciona bastante bien. El único drama es que, claro, hay que grabarla. Entonces es un proceso que de repente, por la rapidez de alguna de las mezclas, se vuelve un poquito tedioso, porque, claro, dije 3 semanas de mezcla, pero hay películas que me han llegado para una semana. Una película de 1 hora 20, hacerla en una semana es bien complicado, pero se hace. Entonces, ocupar esa reverb en esa película de una semana probablemente no la ocupe, porque tengo que grabarlo y es un proceso que ralentiza todo más. Eso por mi parte, no sé si tienen alguna duda, pregunta, Marco. Bien, muchas gracias, Mauricio. Grandes secretos, grandes aportes y el conocimiento acerca de cómo es este flujo de trabajo de un diseñador de sonido y un mezclador de películas para cine. Tengo hartas preguntas, así que Ya. vamos a pasar a ellas. Yo respondí muchas a través del chat. Preguntaron mucho acerca de los programas. Ya, perfecto. Y bueno, tú ratificas también de que Pro Tools es un estándar en la industria y que otros software menores sirven para etapas de montaje, pero que Pro Tools es un estándar en la industria en todas partes del mundo prácticamente. Te preguntan bastante cuál ha sido tu proyecto más difícil que te ha tocado hacer. Uy, sabes que varía un poco, pero a veces me ha pasado que películas que uno piensa que no van a ser tan difíciles, que son películas que no tienen efectos especiales, que son más de conversar y caminar, como los gringos le dicen a esas películas walk and talk, películas de conversación, suelen ser muy complicadas, porque tú tienes que llenar un espacio sonoro donde tienes que inventar mucho y tienes que con todas las capas construir un entorno que no tiene que ser, entre comillas, aburrido sonoramente. Entonces, eso creo que yo es una de las cosas complicadas que me ha tocado hacer en algunas películas. No recuerdo ahora qué película puede ser, pero la verdad que todas las películas son un desafío, porque uno trata de que todas las películas aportar algo nuevo y tratar de no repetir el plato con las cosas que uno hace. A veces funciona, a veces no funciona, depende también mucho del tiempo que uno tenga para cada proyecto. Claro, bueno, se entiende que todos los proyectos plantean un desafío distinto dependiendo de su naturaleza. Y dentro de eso, dentro ya de un proyecto, ¿qué es lo más difícil de la etapa de la mezcla? ¿Qué es a lo que tú le dedicas más tiempo, lo más complejo en la mezcla? Lo más complejo en la mezcla siempre van a ser los diálogos. ¿Por qué? Porque hay muy poco control en el sonido directo, por decirlo así.
si es que yo grabara todo en un set sería perfecto, pero claro, no se hace todo en un set. Hay muchas cosas que son en locaciones que son ruidosas y que van a depender de muchos factores del sonido directo. Entonces siempre la etapa más complicada es el directo. De hecho, mi orden de mezcla siempre es, y esto depende de los mezcladores, por ahí hay un colega argentino que parte de otra forma, pero yo siempre parto mezclando los diálogos primero, hago una pasada de toda la película de solo diálogos, limpiando, y aquí en la pasada vendría siendo reducción de ruido, si es que hay mucho ruido, ecualización si es que es necesario, emparejar doblajes, con directos, y eso toma bastante tiempo, la verdad. Eso toma, de hecho, es como yo diría que podría ser el 50% de la mezcla en general, el tiempo de los directos, que es lo más complicado. Ya después, cuando uno va agregando las demás capas, si uno se demora, como te digo, te demoras tanto en los directos, los dejas tan parejos y a veces limpios, y vas agregando las otras capas y ya es un placer escuchar los ambientes y los directos con algo bien trabajado. Pero sí, los directos siempre es lo más complicado. Ok. Aquí hay una pregunta que en realidad aglutina varias preguntas que hicieron. Si después de la mezcla en una película, o sea, la mezcla de sonido para una película, viene algún tipo de proceso de masterización. Y entendiendo eso, ¿cuál es el nivel al cual tú estás entregando las películas actualmente, hablando en términos de loops, y a qué nivel estás manejando los diálogos en relación a ese nivel final? Claro, ¿Está claro? siempre todo lo que hablé es un poquito bien orientado al cine, que por estos días, la verdad que está muy lejano a poder volver a una sala de cine pronto, digamos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con todas las películas? Bueno, hace mucho tiempo ya, se está yendo todo al streaming, ¿cierto? A servicios de streaming, Netflix, Amazon. Una película de cine no se masteriza. No hay un proceso de masterización, lo mismo que tú escuchas en la sala de mezcla, que es una sala, después, si es que alcanzamos el tiempo, les voy a mostrar la sala con la cámara, que es una sala como un cine, entonces no hay proceso de masterización final. El proceso de masterización final vendría siendo los deliberables. ¿Qué vendrían siendo los deliberables? Una mezcla para streaming, mezcla para Netflix, para Amazon, que tienen diferentes especificaciones. Y también un poco, o para televisión, que es sacar mi mezcla 5.1 o 7.1 y volverla a estéreo. Y eso es un día o 2 días de trabajo, y ahí podría ser que es la masterización, donde yo controlo los niveles a partir de los STEM y voy ahí tratando de que mi mezcla funcione también para las diferentes plataformas. Y el tema de los niveles para cine, lo que normalmente yo mezclo los diálogos es a menos 24 más menos 1 LKFS o LUFS, que es lo mismo dependiendo de la norma que uno ocupa, pero la verdad que las dos normas es prácticamente lo mismo. No sé, músicas pueden llegar a menos 20, a menos 18, hasta menos 15, efectos pueden llegar un poco más arriba, pero ¿por qué pueden llegar más arriba los efectos, por ejemplo? Porque una explosión no está toda la película. Entonces, podemos llegar en algunos momentos a niveles bastante fuertes, pero los diálogos siempre se van a conservar en menos 24, más menos 1, más menos 2, por ahí. Y dependiendo de la masterización que yo haga a las diferentes plataformas, ahí cada servicio de streaming tiene su propia norma, que finalmente, verdad que varía bastante poco con lo que les acabo de decir, pero algunos que menos 25, menos 26, menos 24, más bajo, más alto. El true peak, que vendría siendo mi peak final, tiene que ser más bajo en algunas plataformas, etc. Ese es un poquito el proceso de masterización. Y cuando es para una sala de cine normal, ¿cuál es el nivel final de la película que estás manejando? El nivel final de la película en LKFS vendría siendo, yo creo que promedio menos 22, menos 23, promedio general. Finalmente esto del LUFS es para los que nos empezamos a trabajar con RMS, con medidores RMS, es lo mismo, o sea, es un promedio de todo que va haciéndolo constantemente y entregándote un número. Luego hay otro medidor que es el LEQ, y ese te arroja un número más grande, que va desde no sé, no me acuerdo desde cuándo, desde 10 a
a 90, que se tiene que ver más con el decibel general de la sala, y ese podría llegar hasta 90, pero no promedio, porque si no estaríamos destrozando los oídos de los espectadores. Oye, mira, aquí hay una pregunta interesante en relación a la situación actual que estamos viviendo. El mundo ha cambiado un poco, las películas se dejaron de ver en salas de cine, las salas de cine llevan ya prácticamente un año y medio cerradas, tuvieron una leve apertura ahí en el verano, pero volvieron a cerrar todas y se está mezclando básicamente para plataformas, digamos. Eh, Frente a eso, ¿cuál es tu visión acerca del futuro de la postproducción? Si esto de alguna manera acelera el llevar a la, así como en la música, donde existían los grandes estudios de sonido, llegamos a los home studios, donde actualmente se hacen la mayoría de los discos que escuchamos en Spotify, en todos los medios, digamos. Si es que la postproducción va camino hacia allá, a que los grandes estudios de alguna manera entreguen una cantidad de trabajo a estudios más pequeños y aparezca como el home studio de postproducción, tal vez. Si eso tiene futuro, si tú lo ves de alguna manera que vamos para allá, acrecentado por el tema del cierre de las salas de cine, digamos. Claro. Creo que desde hace mucho rato todo va para el streaming. O sea, las salas de cine han ido antes de la pandemia, me refiero, han ido disminuyendo sus espectadores, digamos, y como que todo tendía al tema de streaming. Creo que el cine va a seguir existiendo, las salas de cine van a seguir existiendo, y lo que está haciendo el mercado un poco para incentivar el ir al cine es crear otros formatos de sonido, como el formato Atmos no sé, diferentes tipos de cosas que vamos creando para incentivar un poco el tema del cine. Pero sí, o sea, todo ahora se está mezclando para streaming, pensando en el streaming, pero aún así se sigue utilizando salas de gran tamaño para la mezcla final, y lo que se trata de hacer, y de hecho eso es lo interesante del sistema Atmos, que de repente uno piensa ya Atmos, los parlantes en el techo, más full rango para los surround, pero hay una cosa bien interesante en el formato que te sirve para, automáticamente el formato va creando diferentes versiones. O sea, mezclaste en Atmos y la sala donde reproduciste no tiene Atmos, lo convierte automáticamente, y es algo bien entretenido del formato que a veces se desconoce un poco. Y claro que se está yendo, perdón. No, que perdona que te interrumpa. Y en relación a eso, como las películas ahora llevamos un año y medio viendo películas en un computador o en el televisor de la casa, ¿tú estás cerrando las mezclas, escuchando las películas en un sistema más pequeño, o sigues en tu sala de cine y lo que sale de ahí te da un poco lo mismo como suena en un computador? No me da lo mismo, pero lo que se hace normalmente es revisarlo en un estudio más chico. Aquí en el estudio donde mezclo está este estudio que es grande, y hay un estudio un poquito más pequeño que es con un monitoreo cercano, digamos, y que de hecho una de las especificaciones de las que te pide Amazon y Netflix es la mezcla en monitoreo cercano. Se revisa ahí. Yo sigo trabajando y mezclando como siempre una película, pero lo reviso luego en streaming. Creo que los estudios grandes no van a desaparecer, van a disminuir mucho, pero no van a desaparecer, y creo que el tema del home studio más va por el tema del diseño sonoro que por el tema de mezcla. ¿Por qué? Porque para mezcla igual necesitas, aunque sea un espacio reducido, necesitas un espacio más controlado que tu casa. Necesitas parlantes de cierta especificación, necesitas unas dimensiones que, si bien no es una sala de cine, pero es más reducida. En cambio, para el diseño, creo que el diseño ahora cualquiera puede hacer diseño en su casa, y por eso sentía que era tan importante mencionar el tema del orden, de cómo llevar, porque claro, quizás no todo el mundo vaya a llegar a mezclar una película, pero todo puede hacer diseño de sonido. Todos podemos hacer diseño de sonido en la casa. Yo ahora tengo mi computador en mi casa muy humilde, y, y puedo hacer mi diseño y lo traigo después, lo llevo a una sala de cine de mezcla, y todo funciona bien. Y hay muchas herramientas. Un avance ahí, haces un Claro, avance. y hay muchas herramientas hoy en día. Hay unas herramientas, por ejemplo, Waves tiene varias
hay una que se llama NX, por ejemplo, que te permite escuchar como si fuera un 5.1, como un estudio, y ahora sacó una nueva que te permite buscar tu propio control room y tu propia sala, y están súper interesantes eso, porque si bien no vas a escuchar lo mismo, pero te da una referencia para poder armar, editar y después ir a tu sala a mezclar. Bueno, muchas herramientas actuales. Mira, nos queda muy poco tiempo. Hay varias preguntas más que yo creo que ya han sido contestadas. Hay muchas felicitaciones de parte de muchas personas aquí. Disculpa que te interrumpa, cualquier duda y pregunta que tenga, yo siempre estoy contestando a través del Instagram. Me pueden seguir Mauricio López-post, y si tienen alguna otra duda de las que me hablaron, yo los voy respondiendo casi todas. Espérate, Mauricio López. _post. López _post, para que lo voy a anotar ahí en el chat. Para ir cerrando, hay mucha curiosidad. No sé si tú puedes mostrar ahí con la cámara si se puede ver algo del estudio donde estás trabajando, y mientras hace eso, me gustaría cerrar con... dale, mostremos el estudio primero y después te hago la última pregunta. Igual tengo un espacio reducido porque mi cable es pequeño, pero... Ya. Bueno, está la consola, hay un telón al frente, y hay un espacio, no se ve tan grande en la cámara, pero hay butacas por lado. Se trata de que simule una sala de cine, entonces hay butacas también que sirven como absorción sonora también, y finalmente cómo lo van a escuchar los espectadores. Están todos los parlantes, y esta sala tiene una sala de máquinas arriba, que es ese vidrio que ven, donde está el proyector, y la sala tiene dos proyectores, un proyector de video, que es el que yo usualmente trabajo para mezclar, y un proyector DCP, que es el que utilizo para la revisión final. Bien. Bueno, para los que no conozcan Filmo, el tamaño es como de una de las salas pequeñas de Hoyts, digamos, en un formato no tan inclinado, digamos. Pero ese es más o menos el espacio que maneja Mauricio ahí en Filmo Studios. Para ir terminando, me gustaría que si tú le pudieras dar a nuestros alumnos, tuvimos unos 200 conectados, en estos momentos hay más de 160 y conectados, consejos para este momento complejo que estamos viviendo, que la verdad que la vida siempre tiene momentos complejos, todos hemos vivido en distintas instancias. Nosotros cuando jóvenes nos tocó estudiar y vivir en una dictadura, ahora a los chicos les tocó una pandemia. Entonces no sé si les puedes decir algo como para la motivación y la inmersión en este bello mundo profesional que es el sonido, que más que una profesión es una pasión, un estilo de vida, es como nos desenvolvemos todo el día, y yo por lo menos no lo veo como un trabajo, sino lo veo como un disfrute a diario de lo que hago, digamos. ¿Qué nos puedes decir algo a nuestros queridos alumnos aquí? Bueno, exactamente, yo lo veo igual que tú. Esto es no venir a trabajar, como decía ahí algunos memes. Pero yo creo que en este periodo de pandemias, por lo menos lo que me ha pasado a mí, es que he tenido mucho tiempo para estudiar, para ver nuevas tecnologías, y también se han abierto muchas instancias como esta, donde uno puede, no sé, el otro día participé en una cosa, un Zoom con mezcladores de otras partes, y es mucho más cercano todo. O sea, el no estar presencial para esta cosa no jugó a favor que en contra. Otra cosa es que uno, creo que tiene que pensar a los que quieran dedicarse a la postproducción, digamos, en el diseño sonoro, que lo podemos hacer en nuestras casas. O sea, nosotros podemos diseñar sonido en nuestras casas, podemos tener una estación de trabajo, podemos, todo ahora es accesible. Cuando yo estudiaba, pensar en un MacBook para mí nunca iba a llegar a esa meta, y ahora todo es accesible. O sea, desde un celular puedes hacer cosas. El otro día vi unas aplicaciones que puedes hacer multipista en un celular. O sea, están todas las herramientas. Yo creo que hoy en día hay que
tener las ganas y tener la inquietud y meterse en lo que uno quiera, y lo puede hacer con YouTube, con todo, está ahí toda la información en la red. Entonces, si uno quiere seguir por este camino, lo puede hacer. No es necesario que uno tenga que, no es necesario que tenga que comprar cosas, está todo a nuestra mano. Entonces, yo creo que hay que salir a buscar, a buscar lo que uno quiere. Bien, bien, muy buen mensaje, Mauricio. La idea es siempre aprovechar todas las instancias, y si ahora tenemos un poco más de tiempo, estamos en las casas, aprovechar eso para estudiar, perfeccionarse y ir profundizando en esto, crear lazos, hacer redes, que es lo que facilita estas nuevas aperturas. Estamos en estas conferencias por Zoom, antes eran presenciales, y tenemos públicos que antes no teníamos, así que muy buen mensaje. Damos las gracias, Mauricio, grande. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Te agradezco mucho, mucho. Éxito, suerte, y nos estaremos viendo, ojalá luego, en algún proyecto por ahí. Por supuesto. ¿Ya? Bien, gracias, Marco. Los asistentes les doy las gracias por estar acá. Les recuerdo que tienen un link ahí para responder en el chat acerca de una encuesta de cómo han encontrado esta actividad, que a mí me ha parecido excelente, muy provechosa. Además, están publicados ahí los links a donde pueden ver todas las charlas presentes en este encuentro Tecné. Y por último, también está el Instagram ahí de Mauricio López, a quien volvemos a dar las gracias totales. Y anuncio la segunda parte de esta tercera jornada de Tecné, que la va a dirigir el moderador y profesor también Raúl Pinto, y que va a tener a la gran invitada, montajista de La Gente Topo, Carolina Siraquián. Y dejo con ustedes ahora, doy el pase a un video de los 25 años de la carrera de Comunicación Audiovisual de Duoc UC. Muchas gracias a todos y nos veremos en otra instancia. Adiós. Un abrazo. Llegué por allá por el año 2004 y en esa época solo había 2 micros amarillas, muchos antes del Transantiago, por supuesto. Siempre iban llenas de ida y de vuelta. Tampoco existía el metro los domingos. Ojo. Esta ha sido la mejor decisión laboral que he tomado en mi vida. En esa época trabajaba en publicidad. Tenía mi propia productora, pero no me sentía muy bien, estaba un poquitito vacío, no sabría cómo explicarlo. Hasta que llegué aquí. Le encontré sentido a mi vida laboral. Sentí por primera vez que hacía algo importante. No solamente para mí, sino que también para la sociedad. Ahora podía contarle a futuros profesionales todo lo que había aprendido en la pega. Por supuesto que lo que aprendí fue en base a aciertos y errores. Deseo saludar a todos quienes viven de nuestro oficio y que están dichosos de aprender este oficio también, ¿no? Dado que celebramos 25 años desde la creación de la carrera. 25 años ya. Es increíble cómo pasa el tiempo. Recuerdo cuando llegué a Duoc en el año 97 a la sede San Carlos de Apoquindo, una sede con olor a nuevo, recién construida. Tengo muy bonitos recuerdos de esa época. Recuerdo grandes profesores que me inculcaron y me enseñaron mi amor a la profesión, compañeros que todavía hasta el día de hoy son grandes amigos. Aprendí allá del trabajo en equipo, del esfuerzo, de valorar el trabajo, de valorar nuestra profesión. Cosas que hoy día trato de alguna manera inculcarles también a mis alumnos, sí, porque tuve un giro inesperado en esta profesión que yo decidí tener y me llevó a hacer clases y ser docente de la misma institución que me formó. Así que este giro inesperado de la vida agradezco profundamente por estar acá y por en este momento participar de estos 25 años de nuestra escuela, de nuestra carrera. Así que un gran abrazo. Hola amigos de Comunicación Audiovisual, les quiero mandar un afectuoso saludo en estos 25 años. Somos una gran comunidad
y espero que sigamos siéndola por mucho tiempo más. Somos grandes profesionales y creo que debemos ser un aporte al país y a toda la industria. Así que les mando un abrazo, mucha fuerza, mucho empuje para lo que viene adelante. Abrazo.